Ya se está grabando, muchachos, para que moderen su comportamiento. Digo, yo sé que son muy correctos, pero no vaya a ser. En este punto, muchachos, si tienen alguna pregunta o duda, con confianza. Ya no hemos empezado a transmitir, entonces todavía queda más o menos en privado este asunto. Lo más pertinente, creo yo, es que las cámaras estuviesen encendidas, salvo que tengan un problema con el internet, pero lo mejor es que durante el evento estén las cámaras encendidas. Pues bien, bienvenida. Si por cualquier cosa arrancamos la actividad y no se han conectado sus compañeros, pues para que por favor les comente que se pueden conectar, bueno, que se tienen que conectar y que pues no hay problema, ¿no? Aquí nos vamos organizando. De todas maneras, los primeros pues ya están en orden, ya están en el orden, Bayunaisi, luego Yasmín, Brenda y Víctor. Entonces, pues los primeros ya están acá. Voy a Álvaro, dar comienzo a la transmisión en vivo y ya que aparezca el mensaje, pues ya te quedas tú, al mando, Luis, ¿sale? Y estoy perfecto, te pendiente agradezco por mucho. cualquier cosa, ¿va? Muchas gracias. Muchachos, les pido por favor que enciendan sus cámaras para esta parte inicial. Como ya que arranque, luego podríamos, ya que estén las exposiciones individuales, podríamos dejar de presentar la cámara.
Muy buenas tardes a todos, aquellos que nos acompañan en este evento virtual. También saludos para aquellos que nos están viendo en diferido. Es un placer para mí saludarlos y estar aquí en mi función de moderador para el evento que presentamos en el marco de la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales. En este caso, lo que nos convoca es un conversatorio y coloquio de avances de investigación que hemos denominado Perspectivas Económicas, Avances de Investigación en Negocios y Estudios Económicos, en el que nos estarán acompañando estudiantes de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En este caso nos acompañan estudiantes que han presentado avances de investigación consolidados, proyectos que serán muy diversos, que van desde los estudios específicos en el campo de empresa hasta aquellos con un enfoque más agregado. Entonces puede resultar una actividad interesante, además de que pues, los invitamos a reflexionar con nosotros sobre estas temáticas que se estarán presentando. Les comento la dinámica que estaremos siguiendo para este evento. Cada uno de los expositores tendrá un tiempo de presentación aproximado de 10 minutos, más o menos. Y una vez que concluya, tendremos un breve espacio para algunas reflexiones respecto del trabajo en particular, unos 5 minutos más o menos. Al finalizar este proceso de presentaciones, habrá un espacio para el diálogo abierto y una sesión de conclusiones respecto de lo que se haya presentado. Entonces, sin más que agregar en mi parte, pues me permito dar inicio con estas presentaciones, cediéndole la palabra a nuestra primera presentadora, la licenciada Yuneisi Borges Aldívar, quien será la primera en exponer su proyecto. Yuneisi, el micrófono es tuyo. Puedes compartir pantalla con confianza. Sí, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y se han conectado a esta sesión. Como bien había comentado el doctor Ocampo, estaré presentando los avances hasta el momento de mi proyecto de tesis. Si me permite. Por favor, me comentan si se ven. Se ve bien. ¿Se ve a pantalla completa o...? Todo bien, en pantalla completa. Ok. Bien, para presentarles el título, que es el siguiente, tenemos la primera diapositiva, que es el impacto del capital intelectual en la competitividad de las pymes del sector cosmético en el estado de Jalisco. Decir que la competitividad es un concepto multifacético que ha sido objeto de estudio de diversas perspectivas, donde numerosos académicos e investigadores coinciden en que se ha convertido en una de las principales preocupaciones, tanto a nivel gubernamental como de industrias en cada nación, y tenemos el ejemplo de teóricos que han hablado al respecto. El capital intelectual lo podemos definir como elementos de conocimientos, de habilidades, experiencias y capacidades. Incluye también el capital humano, el capital estructural y el capital relacional, los cuales son esenciales para mejorar la innovación, la productividad y, en el caso que nos ocupa, la ventaja competitiva de una organización. Como problema de investigación, determiné el siguiente. Existen diferentes fuentes de competencia que se han desarrollado debido a los cambios ocurridos en el ámbito mundial. O sea, han estado ocurriendo en las últimas décadas, según investigaciones realizadas, cambios fundamentales, los cuales han permitido el desarrollo de factores de competitividad como lo es el capital intelectual, como les dije al inicio. Por lo que los recursos intangibles que conforman el capital intelectual se han posesionado como la principal fuente de ventaja competitiva en la industria cosmética, que es la industria en la cual estoy realizando la investigación. Donde también podemos decir que las unidades económicas que la conforman
que aportan un gran volumen a la economía nacional son aquellas que están constituidas por micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, por las pymes, en específico, como les comentaba, de este sector cosmético, fortaleciéndose como una verdadera palanca de desarrollo, y su posición es crucial en la generación de valor. Entre las preguntas que tenemos, yo definí una pregunta general y 3 preguntas en específicas que contrastan también con los objetivos de la presente investigación. Como pregunta general, ¿en qué medida el capital intelectual impacta sobre la competitividad de estas pequeñas y medianas empresas del sector cosmético aquí en el estado de Jalisco? Específicamente, queremos conocer de qué manera impacta el capital humano, que es una parte del capital intelectual, en la competitividad de estas empresas. También cómo aprovechar los beneficios que brinda una correcta gestión del capital estructural, que es otro elemento del capital intelectual. Y por último, cómo influiría el capital relacional para promover la competitividad en las pymes de este sector. Como justificación ante esta investigación que se quiere realizar, o que se está realizando, perdón, comentarles que no existen estudios recientes en el ámbito administrativo económico que permita identificar de una manera más clara cuáles son los factores del capital intelectual que impactan de manera positiva en el crecimiento de las pymes de esta industria, o sea, de la industria cosmética en el estado de Jalisco, para de esta manera poder brindar elementos de análisis concretos en este importante sector de la economía mexicana, así como implementar estrategias que generen ventajas competitivas, como habíamos comentado, que son lo que generan valor o añaden valor para las empresas que lo conforman. Como objetivo general, tenemos analizar de qué manera incide este capital intelectual en la competitividad de las pymes del sector cosmético. Primer objetivo sería conocer el impacto del capital intelectual. Como segundo, analizar el beneficio del capital estructural. Y como tercero, potenciar la influencia del capital relacional para promover competitividad en las pymes del sector que estamos analizando. Por tanto, la hipótesis formulada sería saber si el capital humano como elemento fundamental del capital intelectual impacta directamente en el logro de una mayor competitividad en las pymes del sector cosmético del estado de Jalisco. ¿Por qué el capital humano? El capital humano es parte fundamental del capital intelectual, o sea, el capital humano conformado por las personas, básicamente por las habilidades, por los conocimientos, por el know-how que tenga el personal que elabora, que conforma una entidad X, en este caso, las que corresponden a la industria de la cosmética. Por eso es fundamental saber qué elemento, si el capital humano como elemento impacta directamente en el logro de esta competitividad. Aquí tenemos varias descripciones según autores con los cuales he estado trabajando sobre el capital intelectual. Como fuente de conocimiento tenemos a lo que comentó Sveigde en 1997, que dice que los individuos ponen en ventaja en sus respectivas empresas, siendo una ventaja competitiva el capital intelectual. Lo que nos comenta Edvinson y Malone en 1998, que lo definen como las relaciones de la empresa con los clientes, y lo que comentó Stewart en el mismo año, como el capital intelectual es aún un concepto poco manejado, ya que muchos lo conocen como solo las patentes. Saber que esto fue hace 2 décadas atrás, pero mantiene vigencia. ¿En qué sentido? En que aún no se ha concretado o aún no se ha abundado de manera ya más, ¿cómo decir?, clara lo que significa o la importancia que tiene este capital intelectual para medir competitividad en las empresas. Tenemos 2 autores más que también dieron su criterio, un poco más actualizado, ya en el 2001 Viedma y en el 2016 Vega. Comentarles el capital intelectual, que tiene estos 3 elementos, como le había dicho anteriormente, o ratificárselos.
que el humano está formado o conformado por el conocimiento de las personas y los colectivos en términos de valores. El capital estructural es todo lo que tiene la organización como infraestructura, como procesos de innovación que tributan al desarrollo sostenible de ventajas competitivas. Y el relacional, que serían todas las relaciones que se establecen entre los agentes externos y los internos de una empresa, vinculados a la organización para el intercambio de productos, servicios e información. Todos estos, ¿con qué fin? Con el fin de generar ventajas competitivas. En este caso, comentarles que la metodología a seguir es llevar a cabo un estudio de casos y análisis cualitativo para medir el grado de impacto de los componentes del capital intelectual en la competitividad de las pymes del sector cosmético en el estado de Jalisco. Para gestionar esta situación, en el proyecto se llevará a cabo un método de análisis mixto combinando el análisis agregado del sector con el análisis cuantitativo y cualitativo abordado en el análisis de las unidades económicas que conforman a esta industria. Y presentar algunas de las referencias, las más importantes para lo que se está comentando hoy, que fueron estas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Yunaisi, justo en tiempo. Sí, No sé si hay traté de dudas ajustar lo más posible la presentación. no sé si haya dudas de parte de los compañeros, pero yo sí tengo una por lo pronto. En el análisis que pretendes hacer, entiendo la parte de acercarte mediante la metodología de estudio de casos. Me parece bien. Porque haces especialmente énfasis en la parte de capital humano como una fuente de ventaja competitiva. ¿Qué del capital humano sería, al menos de entrada y como una aproximación? ¿Qué elementos del capital humano serían aquellos que se podrían constituir como fuente de ventaja competitiva en este caso específico? Es decir, para esta industria en particular, ¿qué características esperarías encontrar en el capital humano que te digan, estas son el origen, la fuente, la génesis de la ventaja competitiva? Bueno, no sé si con esto que le vaya a comentar voy a responder a su pregunta, pero en este caso en particular, la industria cosmética es una industria muy susceptible a nivel mundial, muy importante, pero en las últimas décadas, según las investigaciones realizadas, ha constituido una fuente de ingresos para el país, para México, en este caso, muy importante, por lo que me lanzo a la investigación en este sector. Y el capital humano, como parte del capital intelectual, constituye un factor importante. ¿Y qué elementos estoy tratando de poner en claro aquí? Sería el conocimiento de manera general, como fuente generadora de ventaja competitiva. Como le decía, la industria cosmética es muy susceptible, muy importante y es fundamental tener el conocimiento adecuado para generar las mejores prácticas en la misma y para poder hacer avanzar a la organización. Entonces, ¿qué elementos? Como me preguntó, el conocimiento. Más profundamente hablando, sería la parte de ¿cómo decirle? La preparación que tienen los directivos, la preparación que tiene el personal especializado del sector en sentido general como parte del capital humano. Entiendo, porque comprendo la dificultad para identificar qué es un conocimiento valioso si eres un gestor o qué es un conocimiento valioso si eres un desarrollador de nuevos productos o un ejecutor de tareas, es decir, si estás en la parte de la maquila directamente del producto. Entiendo que tendrás que diseñar diferentes métricas de qué es ese nivel de conocimiento adecuado para poder decir cuándo el conocimiento fue mayor o menor, dependiendo de la tarea de la que se trate. Exactamente. Esa es la idea fundamental y por lo que me estoy guiando, ¿no? Para desarrollar la investigación.
Muy bien. Y en la parte también de tu avance metodológico, ¿tienes identificados posibles casos? ¿Tienes acceso a empresas que puedan proporcionarte la información que vas a necesitar? En este caso, en el momento en el que me encuentro de la investigación, tengo identificadas 3 empresas posibles que me pueden dar respuesta de manera clara a lo que quiero conocer, o sea, a lo que quiero desarrollar. Estoy contactando con los directivos de manera, ¿cómo decir?, insistente para poder lograr esto, para hacer el estudio de caso, presentando los beneficios que puede tener tanto para mi parte como para la parte de ellos desarrollar esta investigación justo en sus empresas. Bien. Bueno, te agradezco mucho. No sé si hay algún comentario de parte de los compañeros, alguna pregunta, puede ser directamente tomando la voz o puede ser a través del chat. Si no hay comentarios, bien. Entonces te agradezco mucho, Yuneisi. Gracias a Perdón, ustedes. Yasmín, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, bueno, me parece que la investigación de UNACE en realidad es muy interesante, sobre todo porque se centra en el tema pues de aquí de Jalisco, ¿no? Lo cual podría beneficiar al Estado en la investigación. Mi pregunta sería nada más muy sencilla, ¿por qué el sector cosméticos o qué es lo atractivo de este sector para la investigación? Y muchas felicidades, UNACE, muy interesante tu investigación. Gracias. Bueno, pues a ver si respondiendo a tu pregunta, aclaro también quizás la de otros, ¿no? El sector cosmético es un sector, como le comentaba al principio de la presentación, muy susceptible y muy importante a nivel mundial. Sobre todo el sector cosmético del país, ¿no? México, que se encuentra en el 3er lugar luego de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, me pareció muy importante, pues las empresas de este sector son empresas de avanzada, son empresas que están compitiendo por un lugar en la economía nacional, pero como les había dicho también, no existe un estudio en el área administrativa y económica que denote, que determine, que muestre cuáles son los elementos que influyen en la competitividad. Y entonces encontré el capital intelectual, en específico el capital humano, como elemento fundamental del anterior, para mostrar cuáles son las mejores prácticas y cómo se pudiera avanzar buscando mejor competitividad. Es un sector muy atractivo que no solamente lo conforma la industria del maquillaje, como piensa todo el mundo asocia o casi todo el mundo asocia cosmética con maquillaje, pero aquí también entra la perfumería, los productos del hogar, la industria química como tal. Entonces, quiero adentrarme en este mundo y brindar a través de la investigación las mejores prácticas para desarrollar competitividad. Muchas gracias, Dionisio. Gracias a ti. Muchas gracias, Yasmín. Y pues para retomar el hilo, justamente continuamos con Yasmín, quien también nos presentará los avances de su investigación. Yasmín, el micrófono es tuyo. Muy bien, doctor, gracias. No sé si ahí ya se vea. Ya estamos viendo tu presentación. Ay. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a exponer pues y platicar un poquito de qué va mi proyecto de investigación. El título tentativo todavía es Impacto de la inversión extranjera directa japonesa en el crecimiento económico regional de México en el periodo 2007 a 2020, la presencia de derrames económicos. Mi asesor o director de tesis es el doctor Leo Guzmán Anaya. Bueno, primeramente, pues hay que ver el problema, ¿no? México es altamente dependiente del comercio exterior, que representó para el 2021 el 83.6% de su Producto Interno Bruto.
Depende considerablemente de sus relaciones comerciales con su principal socio, Estados Unidos, que pues también ahí, tanto en importaciones y exportaciones, ocupamos más o menos el 80%. Y acorde con la Secretaría de Economía, Japón es el quinto socio comercial de México a nivel global y el segundo en Asia después de China. La pregunta de investigación sería, ¿cuál ha sido el impacto de la inversión extranjera directa japonesa en el crecimiento económico regional de México en el periodo 2007 a 2020? Aquí haciendo énfasis en por qué este periodo, bueno, les platico un poco. Tomé este periodo 2007 a 2020. Primero estaba de 2005 a 2020 porque en el 2005 entró el Acuerdo de Asociación Económica, el 1 de abril del 2005, que es México-Japón. Entonces yo pensaba tomar este lapso de tiempo precisamente porque en este año se incorpora este acuerdo, pero debido a pues disponibilidad de datos, tuve que recortarlo 2 años, ya que algunos datos solamente estaban disponibles a partir del 2007. Como justificación, bueno, de acuerdo con Aceves y Puebla Menes, autores que han tenido ya investigaciones respecto a inversión extranjera directa y crecimiento económico, la inversión extranjera directa proporciona una mayor apertura a nuevos mercados, tecnologías, impulsa la creación de nuevos empleos y fomenta la integración al comercio internacional. Los flujos de inversión extranjera directa hacia México se registraron en 440 millones de dólares en 2007 y 1.618 millones de dólares en 2013, según la Secretaría de Economía. Esto representa una tasa de crecimiento anual promedio de más del 20% para todo el periodo. Reyes señala que la economía mexicana se ha visto favorecida por los flujos de inversión extranjera directa proveniente de Japón. La inversión japonesa ha contribuido de manera efectiva al desarrollo de capital humano y la integración del comercio internacional. Y como les comentaba hace un momento, México y Japón forman parte del Acuerdo de Asociación Económica que entró en vigor a partir del 1 de abril del 2005. La hipótesis que yo formulo, pues es que la inversión extranjera directa japonesa ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico regional y que también ha generado efectos de derrame económico en la región del Bajío. El marco de referencia o marco conceptual en lo que yo me basé, pues bueno, los conceptos principales son crecimiento económico, lo que nos lleva a las teorías del crecimiento económico y a la inversión extranjera directa. Del crecimiento económico pasamos al crecimiento económico regional y a las teorías del crecimiento económico regional. Sobre todo me basé en teorías, bueno, la primera, la más conocida, es la teoría neoclásica, que por ahí pues podríamos ver el modelo de Solow, la teoría del crecimiento endógeno, donde uno de sus principales expositores es Romer, el multiplicador regional, perdón, la teoría de la base exportadora y la teoría de los polos de crecimiento. En cuanto a inversión extranjera directa, pues bueno, la teoría moderna de la inversión extranjera directa no está como tal implementada, por así decirlo. Se sigue haciendo investigación todavía en esta área, pero menciona también esto de la apertura comercial y cómo ayuda también en el crecimiento económico de los países. En la metodología, pues se va a usar un modelo econométrico con datos de panel. Mi base de datos es sacada de la ENOE, INEGI, la Secretaría de Economía. Se va a hacer uso de un índice de Morán para ver cuál es la correlación existente entre las variables de las cuales les voy a hablar ahorita. Y pues se va a usar el modelo econométrico. Mis variables, pues bueno, mi variable dependiente es el PIB, que representa el crecimiento económico. Y es un modelo aditivo. Esto significa que, bueno, el PIB depende de la inversión extranjera directa, en este caso japonesa, la I que representa una innovación o progreso tecnológico, K como capital humano y E como exportaciones. Voy a dejar de presentar un momento aquí para ponerles las bases de datos. Aquí. Creo que ya se ve o no sé si no. Sí, estamos viendo. Ok. Bueno,
Primero, pues tuve que sacar las bases de datos de lo que era el PIB. Obviamente todo está, los datos están ya trabajados. El PIB real con precios constantes del año 2013. Utilicé el deflactor del PIB y el tipo de cambio. Después para tipo de cambio real, para poder sacar precisamente la inversión extranjera directa con millones de pesos, igual les digo, ya deflactado. En cuanto a la variable de innovación o progreso tecnológico, pues como aquí nos dice, son las solicitudes de invenciones de mexicanos por entidad federativa, es el total de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y trazados. Aquí, por ejemplo, también saqué más bien el porcentaje para que se pudieran trabajar un poquito mejor. Y es que esto me estorba un poquito. Listo. El capital humano, pues trabajé con datos de la ENOE, que es el número de personas con más de 12 años de escolaridad. Y las exportaciones, pues también es las exportaciones totales por entidad federativa. Aquí se hizo lo mismo, ya se trabajaron los datos usando el deflactor del PIB, convirtiéndolos a millones de pesos para que pues los datos pudieran estar ya ahí, pues ya trabajados, ¿no? En cuanto a datos panel, bueno, primeramente, ¿cuáles son los estados que representan la región Bajío, no? Porque mi proyecto de tesis precisamente es de enfoque regional. Tenemos Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Aquí tenemos ya pues las variables. Estas fueron las regiones o los estados más bien donde se vio que tenían, que la inversión de japonesa era a donde llegaba. Sobre todo sabemos que Japón pues es un país que invierte mucho aquí en México, sobre todo en la industria automotriz. Entonces, fue la región en donde se vio que captaba un mayor número de inversión extranjera japonesa. Entonces, pues el siguiente paso para la investigación es precisamente sacar los índices de Morán. Ya había sacado con el PIB y con la inversión algunos, pero tuve que modificarlos. Entonces, pues a lo que mi asesor me había estado comentando es sacar los índices de Morán de cada variable para ver si existe precisamente esta correlación y como último paso correr el modelo para obtener los resultados y explicarlos. Y pues de mi parte sería todo. Mi investigación por el momento va hasta este punto del proceso. Muchas gracias, Yasmín. También muy bien en tiempos y muy interesante el proyecto. También me parece, por lo que alcanzo a ver, sin tener acceso todavía al documento en extenso, que tiene buena forma por lo pronto. También voy a aprovechar porque ya estoy hablando, ¿no? Entonces aprovecho para hacerte la primera pregunta. Eh, la forma más básica de plantearla sería ¿por qué la inversión japonesa? Pero me gustaría extenderla un poco más a preguntarte si hay de tu parte como investigadora, primero, un interés específico en este tipo de inversión y segundo, ¿existe una hipótesis implícita que no nos estás comentando respecto de cómo piensas tú o, o qué hace especial a la inversión japonesa respecto de otras posibles fuentes de inversión? Es decir, ¿es una selección completamente arbitraria u obedece a que estás esperando tú con tu asesor que el comportamiento de la inversión japonesa se comporte de una manera específica que la pueda diferenciar de otro tipo de inversiones? Entonces, esa sería la pregunta. Sí, claro, bueno, no es arbitraria. De hecho, dentro de la investigación, pues bueno, ¿por qué japonesa? Japón es el quinto socio comercial de México más importante. Tanto la economía de Japón como la economía de México dependen muchísimo de las exportaciones. Entonces, el hecho de que la economía de Japón dependa de las exportaciones, eso significa que es un país que precisamente invierte, ¿no? En llevar sus empresas a otros países. Y México es un país muy atractivo para Japón. Entonces, pues esa sería una de las razones. Otra de las razones precisamente es esto del capital humano
con todo lo referente de la teoría, se hace mucha referencia a que es muy importante en las teorías del crecimiento económico el capital humano. Entonces, Japón, al ser un país que tiene demasiado desarrollo tecnológico, pues creo yo que pudiera aportar también a México al seguir haciendo inversión aquí, pues precisamente ese desarrollo de capital y ese desarrollo de progreso tecnológico. Mi asesor de tesis, el doctor Leo Guzmán, tiene ya algunos artículos o estudios en investigación precisamente sobre inversión japonesa, donde se tratan estos casos de cuáles son los factores atractivos de la inversión japonesa para México, por qué vienen y se instalan aquí, qué es lo que más les llama la atención y cuál es la tendencia que siguen. Se ha visto en los últimos años que la inversión extranjera directa japonesa ha ido creciendo en México, entonces más bien sería pues esas son las razones, ¿no? Número uno, porque la teoría pues nos menciona sobre el capital humano, el progreso tecnológico, y porque Japón es uno de los principales socios comerciales con los que México tiene relación. Entonces, pues es por eso mi interés en este país. Obviamente se espera, o mi hipótesis está formulada para que refleje un impacto positivo. Si es que obviamente corriendo el modelo y todo lo demás se puede reflejar un impacto, pero pues ya se verán los resultados. Muy bien, te agradezco mucho. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta de parte del resto de los participantes. Bien, si no es así, pues te agradezco mucho, Yasmín. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Vamos a avanzar con la siguiente ponente. En este caso es el turno de la licenciada Brenda Martínez Corteguera. Brenda, como el resto de los casos, el micrófono es tuyo. Sí. Enseguida abro mi presentación. A ver. Solo háganme saber si se ve. Sí, estamos viendo. Va. Bueno, pues mi trabajo de investigación tiene por título tentativo, cadenas productivas eficientes, un medio para lograr pymes más competitivas. Digo tentativa porque todavía tiene modificaciones y lo más probable es que el título cambie. Las cadenas productivas, las cadenas globales de valor y en un marco más estrecho, las cadenas productivas constituyen uno de los eslabones fundamentales en el mundo de los negocios y las industrias, ya que conforman todo el proceso productivo, dando origen a los productos finales y permitiendo que tengan mayor calidad, eficiencia y eficacia. Para el desarrollo de este trabajo investigativo, espérense un segundo, porque ahora no veo. Para el desarrollo de este trabajo investigativo se plantea como problema que las pymes en Cuba en la actualidad se enfrentan a cadenas productivas ineficientes y de difícil acceso, altos costos en sus materias primas y materiales, así como una muy baja calidad en la mayoría de ellas, poca capacitación en temas administrativos y un escenario legal muy cambiante. La pregunta de investigación que se plantea es ¿cómo afectan las ineficiencias de las cadenas productivas a las pymes cubanas en el logro del emprendimiento y la competitividad? Y se formula la hipótesis que el poco nivel de asociación de las cadenas productivas en Cuba y las limitaciones para acceder a cadenas globales provocan una baja competitividad en las pymes y un alto índice de fracaso en los emprendimientos. El objetivo general de la investigación es analizar el impacto que tienen las cadenas productivas en el desempeño, competitividad y permanencia en el mercado de las pymes de la industria del calzado en Cuba. Como objetivo específico, No sé si soy solo yo, pero dejé de escuchar a Brenda. Creo No, que se trabó. Ajá. Ok, esperemos que pueda reconectarse.
Sí vemos su presentación, pero no, ya no la escuchamos. No, no se escucha. Ella había comentado que tenía problemas de conexión en el lugar donde está. Y pues la imagen se ve frisada. O sea, congelada. Ujú. Bien, Disculpe, esperamos. doctor, nos acaba de comentar Brenda por el grupo que se fue la luz en su área, en su casa, por donde ella vive. Ok. Bien, es a lo que nos exponemos siempre con este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, vamos a brincar la exposición de Brenda, esperando que pueda reintegrarse. Y si todo sale bien, pues ya estaremos retomando su tema al final. Continuaremos entonces con el orden que teníamos proyectado, con la presentación del licenciado Víctor Hugo Orozco Vera. Víctor, pues te tocó un poco antes, entonces, pues adelante. Este, bueno, buenas tardes, soy Víctor Hugo. Mi tema de tesis de investigación sería la aplicación del conocimiento para reducir la estancia psicológica en la internacionalización de MIPYMES. Y el caso es la industria del diseño gráfico establecida en México. El tema de internacionalización, pues como ya sabrán, es una ventaja competitiva que utilizan las MIPYMES de aquí de México para sobresalir a diferencia de la competencia. Y el sector que se está estudiando sería el diseño gráfico, el cual pertenece al sector creativo, y los hallazgos encontrados en este sector pues se pueden ser extendidos al resto del sector creativo. Pues. Bueno, el problema es que en sí la industria del diseño gráfico en México no se está alcanzando su potencial de internacionalización. Y aquí creemos que pues, todavía hay más jugo que exprimir de esta industria, y esto no se está logrando porque no hay una correcta gestión del conocimiento que los lleve a sobrepasar ciertas problemáticas causadas por la distancia psicológica que puede haber en temas de exportación de servicios. La pregunta de investigación que se está realizando aquí es si existe una relación entre la gestión del conocimiento y la distancia psicológica en las MIPYMES, y esto impide la internacionalización. La justificación de esta investigación es que principalmente no existen estudios económico-administrativos en esta rama. Es muy escaso este tipo de estudios, y además es la cantidad de empresas que podemos encontrar, de microempresas sobre todo, en toda la República, puesto que tenemos pues muchas universidades en donde bueno, que gradúan a cientos de licenciados cada semestre, y pues esto mismo está alimentando a la industria. En sí tenemos 4 temas principales a investigar aquí. El primero sería la microempresa, junto con las pequeñas y medianas empresas. Los tres tipos de empresas forman lo que son las MIPYMES. El cómo se internacionalizan las MIPYMES, cómo logran vender al extranjero, la distancia psicológica, vendría siendo cómo es que una persona aquí en México percibe lo que una persona estando en Asia, la diferencia de cómo ver las cosas entre una persona en México y una estando en otro lugar del mundo, por ejemplo.
la gestión del conocimiento, la administración de cualquier información que utilice la pyme para realizar sus labores. Y pues en esas temáticas se ha realizado investigación de múltiples teorías y pues con ello podemos plantear una hipótesis, la cual es, al utilizar la gestión del conocimiento como una herramienta para la internacionalización de las MIPYMES del sector industrial del diseño gráfico residentes en México, se logrará disminuir los efectos negativos de la distancia psicológica en el proceso de internacionalización. La metodología de la investigación es un estudio cuantitativo. Buscamos medir el grado de internacionalización de las MIPYMES, qué tanta distancia psicológica existe entre la MIPYME aquí en México y la empresa o cliente que tengan en el extranjero, y cómo estas MIPYMES utilizan la gestión del conocimiento para lidiar con los problemas que son causados por la distancia psicológica. Este estudio se planea realizar por medio de encuestas que serán enviadas a alrededor de 3,000 contactos en toda la República, y están diseñadas para medir 10 indicadores que consideramos clave para pues poder medir los temas que hemos estado hablando, y además de unas cuantas preguntas base de control. Y ya por último, utilizamos una mezcla de modelos Logit de regresión para averiguar la relación entre las diferentes estrategias y los diferentes niveles de diversificación de explotación. Y gran parte del esfuerzo actual pues es dedicado al armado, la prueba y al listado de este instrumento. Muchas gracias. Gracias, Víctor. En tu caso, pues sí te fuiste muy rápido, entonces nos va a dar tiempo de regresar sobre algunos conceptos antes de entrar a preguntas en forma. Tengo el gusto de conocer tu trabajo a fondo y creo que pues lo acotas pues muy bien, tal vez demasiado bien, porque como te digo, nos quedaron algunos conceptos creo que no se explican. Me gustaría que profundizases un poco más en esta cadena de causalidad. Te la planteo y tú me dices si más o menos vamos en lo mismo, ¿no? Asumo yo que existen, que primero, la internacionalización es algo deseable, es algo que quisiéramos para las empresas. Como es algo deseable, tendríamos que buscar cómo lograrlo. Y sobre todo, tú hablas de una internacionalización diversificada, es decir, no vender productos siempre a donde mismo, sino buscar mercados pues exóticos, por decirles de alguna forma. Y en esto introduces un concepto que no nos explicas tan profundamente como me gustaría, porque pues es parte fundamental, que es este de la distancia psicológica. Entonces, nos mencionas que para internacionalizarte de forma diversificada necesitas poder brincar la distancia psicológica y que esto se logra a través de la gestión del conocimiento. ¿Más o menos así va la cosa? Sí. Perfecto. Entonces, ahora podrías, en esos 3 elementos que estamos encadenando, explicarnos desde la base, es decir, gestión del conocimiento, cómo esta cosa impactará a la otra cosa que es distancia psicológica, y esto a su vez tendrá como resultado mayor nivel de internacionalización. Ok, bueno. La gestión del conocimiento en sí es el manejo de información. Una empresa tiene pilas y pilas de información. En estos tiempos suele ser digital. Ya sea sobre los clientes, sobre el lugar destino, sobre sus productos, competencia, etc. Con toda esta información que en teoría deberían estar manejando, pueden ellos pues realizar muchas cosas. Entre ellas sería lidiar con problemas que se pueden dar por la distancia psicológica. Esto siendo, si una persona ve las cosas de una manera aquí, en Asia las va a ver diferente y en Europa va a ser diferente.
y en África también. Entonces, esta diferente visión aplica para negocios, por ejemplo, cómo se realizan los negocios, o bien puede ser el valor de las cosas, o bien puede ser los modales, o bien puede ser modas, o cualquier cosa que de cierta manera tiene mucho que ver con la cultura de cada país. Y una vez que se logra identificar, bueno, las diferencias que hay entre la distancia, la cultura, pues se logra acortar la distancia psicológica. Una vez acortada esta distancia, es más fácil entablar relaciones comerciales y por lo tanto, pues, importar y exportar. Gracias, me queda mucho más clara esta conexión. No sé si hay alguna pregunta para los compañeros. Si no es el caso, como todavía tenemos un par de minutitos, es esta selección de la industria, como industria del diseño gráfico suena interesante, pero tal vez suena como unidades individuales muy pequeñitas. ¿Sí existen estos comportamientos de internacionalización? Es decir, si hay empresas de diseño que están exportando sus servicios, ¿hay casos? ¿Tú los identificas? Entiendo que eres experto en el área, entonces, ¿sí hay materia de dónde rascar? Sí, bueno, en lo personal conozco al menos unos 3, ya empresas de aquí de la ciudad. Fuera de esto, también han escuchado de varios estos casos, y pues es que en esta industria es algo que se va relativamente fácil, pues debido a que la mayoría de los servicios se dan de manera digital. Entonces, en teoría, mientras tú conozcas tu mercado y tengas todos tus procesos bien hechos, realmente no hay muchas cosas que te detengan de realizar este trabajo aquí en México y llevar tus resultados a otro país. Es entonces por eso que resulta tan clave este concepto de distancia psicológica, me imagino, ¿no? Porque si no Sí. conoces tu mercado meta, si es muy ajeno para ti, si no entiendes su cultura, sus comportamientos, sus matices particulares, pues sería muy difícil venderles algo de este Efectivamente. tipo de productos. Ujú. Perfecto. Bien, pues te agradezco mucho, Víctor. Con eso estaremos cerrando la participación de Víctor y le cederemos la palabra al licenciado Álvaro Fernando Ríos Ramírez. Álvaro, es tu turno, adelante. Gracias. Pues voy a compartir para Ya te vemos. ya me oyen, ¿verdad? Sí, todo bien. Perfecto. Va. Como se puede ver, yo tomé primero la tarifa óptima para el caso del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Más adelante voy a explicar por qué se hizo o cómo se hizo. Va. El contenido de grandes rasgos es este. Y a manera de introducción, lo que mencionaba que se hace para el CIAPA, se explica una herramienta de simulación. Esto se hace para como comparar lo que debería de ser, o sea, con modelos ya un poco más econométricos, con los experimentos de una manera indirecta. Ahora bien, unos antecedentes a grandes rasgos, pues son los que voy a estar presentando a continuación para hacerlo más, dinámico. Por ejemplo, para el caso de cuestiones históricas en cuanto a lo que son mejoras en el caso de la tecnología, pues puede darse el principal ejemplo del Internet, en donde primero fue a través de una investigación rigurosa, en donde se conectó rápidamente el gobierno, las fuerzas militares y las universidades para después ejecutarse a través de grandes empresas, universidades y gobiernos subnacionales o nacionales, y finalmente se tuvo el caso del consumo generalizado. Este tipo de tecnologías se ha estado dando cada vez más rápido y un ejemplo podría llegar a ser
el caso de la simulación. ¿Por qué? Porque cada vez está siendo más fácil el acceso a este tipo de información. Ahora, todas las ciencias pueden tener de alguna manera la simulación. Cada una va a tener una diferencia marcada en cuanto a la definición y la utilización que pueden hacer de la simulación y cómo puede marcarse principalmente a por ejemplo, en este caso podemos ver o simular en economía el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, en economía depende mucho el área en donde se va a aplicar, cuáles son los elementos de modelado que podemos o no tener. Está el caso de la econometría, la economía política, la economía matemática y todas las demás, que tienen diferentes niveles y diferentes paradigmas para modelar la realidad misma. En el caso de la simulación, como un proceso científico, o sea, como una relación de abstracción de lo que puede no ser un experimento observacional, pues tenemos el caso de la simulación. Ahora bien, la simulación es una herramienta útil tanto para ciencias sociales como para ciencias exactas y en última instancia, a pesar de que se desee utilizar cuestiones de estadística o de matemáticas, no se puede exceder el uso de esto porque en última instancia busca explicar cuál es la realidad misma. Ahora bien, como decía hace un momento, para casi todas las ciencias, la economía incluida, tenemos que la simulación es una herramienta siempre, es una de las características que más se va repitiendo, que trata de ser una herramienta y no el objetivo en sí. Una definición a grandes rasgos puede ser, la voy a leer tal cual, una simulación puede estar hecha por medio de modelos preestablecidos, aleatoriedad, ensayo y error, que ese es donde quisiera prestar más atención, calibración, también, probabilidad y otros métodos más robustos o finos. Ahora bien, lo que se está haciendo para el presente trabajo es, de cierta manera, hacerlo para cuestiones legales, o sea, las leyes, no tanto para proponer una ley, sino para analizarlo como un elemento básico, por cuestiones matemáticas, también por elementos sociales, políticos, tecnócratas y otros. ¿Cuál es cómo se ha estado fijando la tarifa del agua aquí en la área metropolitana de Guadalajara? Desde los 70, según se tiene registro, se crea la ley, o sea, la ley que crea, válgame el pleonasmo, el organismo público descentralizado llamado CIAPA, que es el que va a englobar varios sistemas de distribución de agua en toda el área metropolitana y se van agregando, como en este caso, distintos elementos a esto, como son reglamentos, formas de operación, cómo van a obtener ingresos, cómo los van a aplicar. Todo esto se va agregando a través de los 70, que es como se funda oficialmente el CIAPA. No quiere decir que antes de esto no existiera un organismo que distribuía agua, porque obviamente sí existía, sino que no lo hacía de la manera unificada. Cada municipio se rascaba con sus propias uñas. Es lo que mencionaba del marco normativo. Además, se trata de delimitar cuáles son los objetivos y cuáles son los alcances que puede llegar a tener o no este tipo de experimentación. Por ejemplo, la manera normativa es aquella que va a indicar cómo hacerse, es decir, las leyes, los reglamentos y todo esto. Y por otro lado tenemos las cuestiones experimentales, que es el caso que estoy tratando de proponer. Ahora, estos son unos puntos importantes que debe tener una simulación para fin de que pueda aplicarse. Debe ser útil sobre todo esto, se debe de aplicar, debe ser transmisible y comprensible. Desgraciadamente en 10 minutos se hace muy complicado hacer transmisible este tipo de cosas y para ser comprensible sí se necesita primero transmitir la idea, pero los dos primeros tengo entendido que sí hay cómo hacerlo. En cuanto al punto 3 y 4 es un poquito complejo en esta presentación y ya es casi como acto de fe, pero créanme que se puede transmitir la idea.
A nivel del área metropolitana de Guadalajara, tiene una respuesta por parte de la Comisión Tarifaria, si es que se permite, y en cuanto a esto, podría o no hacerse viable el análisis a través de ciertas propuestas. Ahora bien, esto se va a hacer a través de la experimentación, como dije, observacional, y para poderlo hacer va a obtenerse parámetros distintos en donde va a seguir este proceso. Es importante el séptimo punto porque el proceso de politización no es como que ir de campaña política o ir a hacer cosas como a un político, un diputado, un alcalde, no. Es más bien como presentación. En este caso, lo que estamos haciendo en este momento es la politización del objeto en sí. Ahora bien, es un proceso itinerante. ¿Qué es eso del proceso itinerante? La simulación. ¿Cómo podríamos explicarlo de una manera más visual? De esta manera, precisamente. Ahora, acá está la explicación, pero voy a regresar a lo anterior. Si tenemos un punto T sub 0 inicial y un punto T sub T final, podemos tener diferentes puntos de información que no están distribuidos de manera distante a través del tiempo, o sea, equidistante, perdón, que es precisamente uno de los problemas que tengo. Y podría también decirse que hasta oportunidad para poder aplicar esto de manera más laxa. Todos los diferentes paths o rutas que se están obteniendo son las grises, y la más óptima, porque es la que pasa a través de todos los puntos que ya se tienen de manera experimental y observacional, son los puntos verdes. Una vez más aquí se explica esto. Este es el modelo a grandes rasgos en donde lo anteriormente presentado va a tratarse de hacer para cada una de las diferentes modelaciones que se tiene de esto con las relaciones que entre ellos se tienen. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Tengo tres principales problemas. El primero es de la obtención de datos. Como dije varias láminas antes, los puntos verdes no son necesariamente equidistantes, pero sí se requiere una mínima cantidad de puntos que pueda, o sea, de observaciones, que pueda ser como ese experimento fiable, que no sea nada más al tanteo, que sí haya comprobación de que se está apegando a la realidad. La selección de los diferentes modelos de cada una de las variables presentadas en la lámina anterior sería otro de los problemas que también hay que tomar en cuenta. Y para el caso de esta tesis, estaba proponiéndolo hacer en R porque no es de que, suena muy chido hacerlo, no. Principalmente es porque se puede personalizar. Es más fácil de adecuarlo, los parámetros pueden ser más precisos. Si se necesita calibrar un parámetro a nivel de 10 milésimas, 10 centésimas, se puede hacer. Y principalmente estos son tres, no sé, muchas gracias. Si tengan alguna pregunta o observación. Muchas gracias, Álvaro. No sé si haya preguntas o comentarios por parte de los compañeros. Giselle. Sí, perdón, ¿sí se me escucha? Te escuchamos bien. Ok, gracias. Déjenme revisar la pregunta, la tengo por acá. Mi pregunta es, ¿cómo puedes aplicar ese método para proponer un verdadero sistema de tarifas nuevo? Sí, el método se puede aplicar de varias maneras. La primera es que lo apruebe la Comisión Tarifaria. Posterior a esta aprobación, se estaría dando todas las herramientas, todo el entrenamiento y el capital humano tanto a cada uno de los integrantes para que justifiquen o analicen si es pertinente o no. Una vez que analicen si es o no pertinente, se puede aplicar en las sesiones, antes de las sesiones o paralelo a las sesiones. Como pues eso ya dependerá del reglamento y de cómo lo pueden hacer. Fuera de esto, si no se presenta a la comisión tarifaria, pues fuera un simple ejercicio de ejemplificación. Muy bien, Gracias. gracias. Yuneisi. Sí, también tengo una pregunta en este sentido. Si ya el CIAPA tiene una forma de crear tarifas, ¿cómo pudiera ayudar tu proceso a esto, ¿no? A crear tarifas. ¿Cómo pudiera hacerse? Sí,
El detalle de por qué lo decidí hacer es porque muchas veces, si no es que seguido, se sobrepolitiza o se politiza la variable de la tarifa del agua a través de diputados locales, alcaldes o gobernadores cuando van a ir a ciertas colonias en donde dice, les vamos a dar cierta tarifa privilegiada o no les vamos a cobrar en tanto tiempo, o vamos a estar mandando ciertos servicios de manera diferenciada. Y esto lo hace de manera nociva, que sea algo, pues, para las elecciones, cuando no debería de ser así. Es un derecho humano, está tanto en la ONU como varios especialistas, y creo que hasta en la Constitución lo marca, si no recuerdo mal, en el artículo 27. Entonces, sí es un poco complicado que lo estén utilizando de manera política, y hacerlo de manera exógena, que ya una herramienta, obviamente no fuera del humano, sino que esté con el aspecto humano, pueda ayudar a decir cuáles son las tendencias óptimas que podría tener, permitiría que no se utilizara como una herramienta política. Principalmente esa es la propuesta, por eso agregué 3 variables de tipo político. Ah, ya. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. Un proyecto técnicamente complejo, sofisticado y en la práctica interesante. Esta posibilidad de tener un comparativo entre lo normativo, lo del deber ser, al menos una aproximación, o al menos una aproximación más técnica al deber ser en la tarifa contra lo que muestra la realidad, inclusive si no se lleva a la práctica, si no se utiliza como una herramienta de apoyo para este tipo de estimaciones, pues puede quedar como un referente para el análisis, ¿no? Para cuáles son las prioridades de los gobiernos, cuáles son las motivaciones de los gobiernos, y me parece que viene también muy de la mano con las temáticas de la sustentabilidad, que son cada vez más relevantes en contexto actual. Entonces, las preguntas ya te las hicieron tus compañeros. Te agradezco mucho la participación. Muchas gracias. Gracias. Entonces, pasaríamos a la presentación de la licenciada Giselle Arlet Torres Reyes. Giselle, el micrófono es tuyo. Adelante. Gracias. Permítanme presentar, para compartirles pantalla. Igual y si me pueden apoyar comentándome si se ve. Todo se ve bien. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes, y antes que nada me gustaría agradecer el espacio que nos brindaron el día de hoy pues en el marco de esa 6ª Semana Nacional de Ciencias Sociales, y por brindarnos un espacio de divulgación de investigación científica. Bueno, el día de hoy mi objetivo es, al igual que el de mis compañeros, presentarles mis avances de investigación que corresponden a la maestría en negocios y estudios económicos. Este trabajo de investigación lleva por título Promoción económica e inversión extranjera directa, factores de impulso para la transición del desarrollo endógeno al desarrollo exógeno en Mazatlán, Sinaloa, México. Y bueno, para dar inicio a esta presentación me gustaría dar el contexto y un poco de planteamiento que se generó para llevar a cabo esa investigación. Como bien lo menciona el título, el área de investigación se centra específicamente en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y la investigación surge a raíz de una serie de cambios que ocurren en la dinámica de la actividad turística en esa localidad. Y pues bien, ¿qué es lo que ocurre entonces en el puerto de Mazatlán, por lo cual se enfoca esa investigación? Bueno, pues recientemente, específicamente si hablamos del año 2018, se viene observando en el puerto la introducción de inversionistas, de empresarios y cadenas extranjeras, específicamente del área del hospedaje en el sector turístico. Y bueno, ¿qué es lo relevante de todo esto? Pues bien, desde que se impulsó al turismo como actividad económica en el puerto de Mazatlán, se había establecido, podemos llamarlo, una red de gobernanza que involucraba únicamente entidades o empresarios locales. Y bueno, para explicarles de una manera más clara, durante los años en los que existe el turismo como una actividad económica en Mazatlán, solo los que se conocen como empresarios locales pueden llevar a cabo proyectos de inversión y podían formar parte de la toma de decisiones en lo que corresponde a la actividad turística de este destino. Pues es decir, que la red de gobernanza del sector del turismo en Mazatlán, hablando específicamente de empresarios e inversionistas locales, habían formado una barrera que impedía el ingreso
de empresarios e inversionistas externos. Entonces, se podía ver en el puerto de Mazatlán que la actividad turística estaba liderada principalmente por un oligopolio que se había formado por esa misma red de gobernanza y que con ello solamente algunos empresarios locales dirigían la actividad económica en el puerto. Y retomando, como les comentaba en un principio, en el 2018 se observa que empiezan a introducirse poco a poco cadenas hoteleras y empresarios externos a la red de gobernanza y externos a la localidad. Como ven en la pantalla de la parte derecha, una investigación realizada por Nava y Mercado Celis en el 2019, se observa lo que se considera la red de gobernanza más reciente del puerto de Mazatlán. En su mayoría, bueno, liderada por un nivel estatal y federal y principalmente orientado por el sector privado a nivel local. Y se puede observar que hay muy poca intervención de agentes que sean externos. De hecho, en la red de gobernanza se observa que todos estos actores son de la localidad o no son externos, vaya, todos son de parte de la localidad. Y para continuar, entonces, ¿cuál surge de todo este planteamiento, de todo este proceso que surge, que llama mucho la atención? Que siendo que en la actividad turística Mazatlán de mucho tiempo atrás se veía manejando por ese oligopolio, por esa red de gobernanza principalmente, porque a partir de cierto año, hablando específicamente del 2018, permiten la introducción de actores externos. Entonces de aquí surge la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores por los que un territorio en específico, hablando en este caso de Mazatlán, con una fuerte presencia de un oligopolio en un sector económico, hablando del turismo, presenta una transición de un enfoque de desarrollo endógeno a un exógeno, donde ya permiten la atracción de capitales externos? Y bueno, la hipótesis de esa investigación, la hipótesis que se tiene, es que la promoción económica y con ello también la inversión extranjera directa turística son factores que permitieron la transición de este enfoque de desarrollo endógeno al desarrollo exógeno en el sector turístico de Mazatlán, Sinaloa. Bueno, para este punto me gustaría retomar algunos elementos. Por ejemplo, para esa investigación, el sector turístico es la actividad económica que se tiene como foco, que se tiene como principal elemento a investigar, y que el área que se delimitó como geográfica para investigar es lo que corresponde al territorio de Mazatlán, Sinaloa, para esta investigación. Bueno, los objetivos generales es identificar precisamente estos factores que impulsaron la transición del enfoque de desarrollo endógeno al exógeno en el sector turístico de Mazatlán. Y como objetivos específicos, primeramente hay que identificar, cuál es la red de gobernanza del sector turístico en Mazatlán, Sinaloa, la cual de momento, gracias a la literatura que se ha revisado, pues se ha encontrado información sobre la red de gobernanza o sobre esos actores que toman parte de la toma de decisiones de la actividad turística en el puerto de Mazatlán. Y con ello se busca también realizar una revisión de la toma de decisiones que ha llevado a cabo la red de gobernanza del sector turístico de Mazatlán, Sinaloa, y con ello ya identificar los factores que impulsaron a esta transición o que impulsaron este cambio en la manera de llevar la actividad turística al Mazatlán. De momento, como marco de referencia para entender un poco sobre desarrollo regional, se ha estado revisando literatura de Mario Polis. Para entender un poco sobre economía regional, se ha estado haciendo revisión de literatura de Harry Richardson. Y hablando sobre desarrollo endógeno, se ha revisado literatura y trabajos de investigación sobre Paul Krugman. Específicamente, él habla, o su enfoque es sobre cómo las regiones pueden aprovechar sus recursos internos y las ventajas competitivas para impulsar su propio crecimiento económico.
y también modelos de crecimiento endógeno como lo propone Paul Romer y Robert Lucas. Y bueno, pasando a otro tema, más que nada, como una justificación o por qué se selecciona a este sector en específico para investigar. Pues bueno, yo la verdad, primero tengo intereses personales haciendo investigación sobre el puerto de Mazatlán y también sobre este sector, pero hablando de lo relevante del sector turístico, pues bueno, les tengo algunos datos del sector de viajes y turismo en el 2019. Se ponen este año porque fue cuando, previo al impacto que tuvo todos los sectores económicos en el mundo por la pandemia. Bueno, por eso se selecciona el 2019. A nivel global, el sector turismo aporta al 10.4% del PIB, hablando como del PIB global. Con ello generó en 2019 319 millones de empleos y 1 de cada 5 empleos nuevos será por parte del sector de viajes y turismo. Hablando desde la parte nacional, en el 2019 el sector turístico contribuía al PIB nacional con el 8.7%. Hablando en millones de pesos, la contribución fue de 1.520.323 millones de pesos. Y hablando de empleo, ese sector generó 2.3 millones de empleos a nivel nacional. Estos con datos de INEGI del 2020 y con datos del World Travel and Tourist Council del 2019. Permítame. Sí, perdón. Básicamente esto es la dirección que sigue mi investigación. El hacer una revisión de este suceso que ocurre en el sector turístico en Mazatlán, Sinaloa, y cuáles fueron los factores que propiciaron esa transición, ¿no? Hablando de cómo en un sector económico puede ocurrir una transición de desarrollo endógeno a un exógeno y cuáles pueden ser sus factores, los factores de esa transición. Bien. Okay. Muchas gracias. Bueno, de momento, gracias. Gracias. Aprovechando que tengo la palabra, Sí. me surge una duda en eso que comentas. Me queda claro el planteamiento. Partimos de un contexto, de una situación en donde hay grupos de interés que bloquean la entrada a la competencia y que dominan un mercado turístico que, dicho sea de paso, era un mercado que se venía desarrollando, ¿no? No es que lo controlaran para dejarlo reducido y que no creciera, sino que estuvo creciendo como pudo, en lo que tú has denominado como una especie de desarrollo endógeno. Y luego tenemos un cambio que tú intentas explicarnos a qué se debe y que permite la entrada de nuevos competidores, con lo que esto implica, con los alcances que esto tengan, sin presentar juicios de valor en este punto de si antes era bueno y ahora es malo o viceversa. Sí, así es, que de hecho no es el punto de la investigación. Me queda claro. Lo que sí me queda como duda es, tú hablas en tus, creo que eran los objetivos específicos, creo que eran los objetivos específicos, sobre un par de elementos que creo yo que son, o al menos por lo que yo alcanzo a ver, sin haber leído a fondo tu documento, que son aquellos que estarían impulsando el cambio, porque tú señalas desde el título de tu investigación que tú asumes como elementos disruptores de esta situación, como elementos que permitieron el cambio, la promoción económica y la llegada de la inversión extranjera directa. Pero a mí me surge la duda si estos dos elementos y estas dos variables, tanto la promoción como la inversión, no son en realidad una consecuencia del cambio real. Es decir, que te lo planteo como pregunta, no es para que lo cambies, sino es una duda. La duda es si el cambio real no tiene que ver con los cambios en esta red de gobernanza de la que estabas hablando. Y luego entonces tu investigación no tendría que enfocarse en el análisis de la red de gobernanza en sí misma y cómo se transformó para que esa red de gobernanza o perdiera fuerza o cambiara su lógica misma y dijese, ¿sabes qué? La competencia a lo mejor nos viene bien. Porque una vez más, desde mi visión, desde fuera, sin haber leído el documento a fondo, pues me da la impresión de que la promoción económica
o una mayor promoción económica y una inversión extranjera directa más intensa son consecuencia de un cambio en la red de gobernanza. ¿Cómo explicas tú este tema? Ok. Yo considero, o sea, haciendo revisión de la literatura, sí en un principio se había planteado este asunto de que en sí no, la red de gobernanza era precisamente lo que un factor o un elemento que había permitido esta transición, ¿no? Solamente que el objetivo de la investigación, hablando de la red de gobernanza, estamos hablando de actores, o sea, Claro. de actores que formaron parte o tuvieron parte en la toma de decisiones de esta actividad económica, lo que provocó este cambio, esta transición. Pero más que nada la investigación, yo no busco hablar de actores en sí, sino de qué intereses hubo tal vez de por medio, o sea, cuáles fueron los intereses que se plantearon o que planteó tal vez esta red de gobernanza para promover el cambio. Recuerdo que para este año del 2018 estaba en el mandato a nivel estado un gobernador que es empresario, también es empresario local de Mazatlán, y esta figura en específico como que va fomentando, es una de las personas que fomenta la promoción económica o fomenta políticas específicamente en la región, hablando en Sinaloa en general y hablando específicamente en el puerto, que permiten que permiten como eliminar esta barrera que existía, ¿no? Que los mismos actores locales o la misma red de gobernanza había impuesto. Entonces, sí, por ese lado se menciona que muy probablemente, o la hipótesis es que sea por promoción económica o por algunas políticas de promoción económica y tal vez la llegada o el interés de inversionistas o de agentes externos a invertir en la localidad. Esa es la hipótesis. Muy bien, me queda claro. Además, me da la impresión de que el análisis de los grupos de poder sería un tema mucho más complejo, ¿no? Requiere de un tipo de trabajo que probablemente recae en otro tipo de metodologías y en otro tipo de estrategias que complejizarían la llegada a punto del proyecto. Sí, ya meterse específicamente en la red de gobernanza, sí es algo un poco, o sea, cambiaría por completo metodología y en sí el foco de la investigación y ya tomaría un rumbo más por lo político exclusivamente y la verdad es que no me gustaría cambiar tanto la dirección de la investigación. Muy bien. Pues te agradezco mucho. Daríamos paso Gracias. a la presentación, gracias a ti, a la presentación de la licenciada Beatriz Villaseñor Pérez. Beatriz, estás por acá, ya te había visto. ¿Me escucha? Vamos. ¿Sí se escucha? Buenas Sí, te tardes. escuchamos bien. Buenas tardes. Ok. Comparto pantalla. Por favor. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Beatriz Villaseñor Pérez, estudiante de la maestría en Negocios y Estudios Económicos, y les voy a hablar sobre mi tema de proyecto de tesis, es la educación superior, género y puestos de alto nivel en el sector servicios de Jalisco, México, 2005-2022, el cual se encuentra en una línea de investigación en entorno económico y mercados regionales de la empresa. En cuanto al propósito de este estudio, bueno, pues es el analizar los cambios de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en el sector servicios, el cual a partir de 1960 fue que se notó su incremento, al igual que la feminización de la mujer en el mercado de trabajo.
y en conjunto de su incorporación a la educación intermedia y superior, en donde se observó también un incremento en las matrículas de educación superior. Y a partir de 1970 es en donde la mujer empieza a enfocarse en la doble presencia. Esto es el compatibilizar el trabajo doméstico y el trabajo a tiempo parcial, en donde se ve también un incremento. Asimismo, este estudio se encuentra en un contexto educativo, particularmente en el de educación superior en posgrados, que es maestría y doctorado, en un contexto laboral, en donde se analizarán los mercados internos y segmentados, sus tipos y tamaños de empresas y sus ocupaciones, y de género porque se realizará una comparativa entre la tasa de actividad masculina y femenina, en un periodo anual de 17 años que comprende del 2005 al 2022 para el estado de Jalisco, que es ubicado en la región occidente, y el cual ha presentado un gran dinamismo en México. Bueno, este estudio resultó relevante por el impacto que genera en cuanto a lo económico en la participación de la mujer en el mercado laboral jalisciense, y este llegará a aportar utilidad metodológica, valor teórico y relevancia social. En cuanto a la primera, pues se realizará un análisis desagregado de las tasas de actividad antes mencionadas por nivel de escolaridad, sector de actividad terciario, tipo de ocupación, tamaño de unidad económica y tipo de unidad económica. Esta es referente a las empresas, es tipo y tamaño de empresa, para estudiar concretamente la población femenina de 15 años y más de edad. Así, en cuanto al valor teórico, que es el segundo criterio, se incorpora el factor de la educación superior de la mujer para evidenciar las mejores empresas, dependiendo pues de los factores antes mencionados, en tipo, tamaño y ocupación en las que se encuentra elaborando en ese periodo. Asimismo, este apoya la teoría del capital humano, que es un factor sociocultural, el cual propone que cuanto mayor sea el nivel de educación, de cualificación y educación en formación de cada individuo, más alta será la productividad de oportunidades y flujos de entrada y salida y salarios en el mercado de trabajo. Y la teoría institucionalista, este es un factor económico, en la cual se toma los elementos del capital humano y la relación de mercados internos y segmentados, donde la cualificación se considera imprescindible para acceder y permanecer a mercados estratificados. Y es de relevancia social porque se realiza un análisis comparativo de género entre las tasas de actividad y para mostrar evidencias significativas y trascendentales en el avance y evolución de la mujer en comparación pues con el hombre en el mundo laboral empresarial, y para poder manifestar que tiene impacto social y ayudar a contribuir a informar científicamente de este fenómeno social, particularmente en el estado de Jalisco, en México. Bueno, como objetivo general tenemos el de identificar la evolución de la participación laboral en el estado de Jalisco, analizando la influencia en el nivel de escolaridad superior por género sobre las tasas de actividad en el sector servicios en el periodo 2005-2022. Y los objetivos específicos pues son explicar la relación del nivel de educación superior y nivel de participación laboral por género en dicho periodo. Y un segundo objetivo es identificar la relación del nivel de escolaridad superior y de participación de las mujeres en los puestos más altos del sector servicios en dicho periodo. En cuanto a las preguntas de investigación, pues son dos. ¿Cuáles son las principales variables que explican las tendencias en la tasa de actividad femenina y masculina en el sector servicios respecto a la educación superior en el Estado y en tal periodo? ¿Y qué efectos tiene el nivel educativo en el empoderamiento femenino del sector servicios en Jalisco, México? Esto es, los altos mandos de poder en el gobierno y puestos directivos empresariales. Y como hipótesis tenemos dos hipótesis de investigación, perdón. Una es correlacional direccional bivariada. A mayor nivel educativo, mayor es el aumento de participación laboral en el sector servicios por ramo y por género. Y la segunda es correlacional de relación entre variables bivariada, y es el nivel educativo está relacionado con los puestos de alto nivel del sector servicios de las mujeres. Como marco teórico, bueno, aquí tomamos los enfoques que forman parte del desarrollo y análisis de la estructura del mercado de trabajo y relaciones laborales. Esto es de la división y del mercado de trabajo no homogéneo, en donde se tomará
del apartado de relación salarios-productividad a la teoría del capital humano y a los mercados internos, externos, en particular la segmentación. Bueno, también mercados internos y mercados segmentados o duales, perdón. Son dos teorías. Esta es la teoría institucionalista. Bueno, en cuanto a la primera teoría, que es la teoría del capital humano, pues esta fue inventada por Gary Stanley Becker en el año 64 y pues principalmente trata sobre la relación de educación, salarios, productividad, basada en la inversión en educación y formación, pero aquí, y también explica los ingresos ingresos o salarios en función de las salidas y entradas en el mercado laboral y en función de la cualificación, pero no se van a tomar estos elementos. Se utilizarán exclusivamente la cualificación de empleo, dado que se considera que la productividad de los trabajadores no está ni es homogénea y varía en función del esfuerzo realizado en la adquisición de capital humano de cada individuo. Y la segunda teoría o enfoque es la institucionalista. Esta pues nace a partir de 1940 y se divide en dos enfoques, los mercados internos de trabajo y la segmentación o fragmentación del mercado de trabajo, sistema dual, el cual también se divide en dos, mercado primario y secundario, que anteriormente se mencionaba. Y aquí se va a tomar el análisis en cuanto a cualificación, elementos del capital humano y cualificación relacionados con los mercados. Esto es capital humano, mercados y igual a internos segmentados, donde también la cualificación juega un papel muy importante para acceder y permanecer en estos mercados estratificados. Y pues esto soporta el argumento de que las mujeres mejor preparadas, es decir, que tienen carrera profesional y experiencia, pueden llegar a acceder con mayor facilidad en las grandes empresas con mercados internos de trabajo que ofrecen mejores oportunidades, estabilidad, ingresos, entre otros aspectos, y también la oportunidad de poder ascender a puestos de mayor jerarquía. En cuanto al estado del arte, bueno, pues en cuanto a lo que se ha investigado, lo que yo he investigado, perdón, bueno, pues existen distintos contextos por diversos autores. Yo lo catalogué en tres como los más imprescindibles: el sociodemográfico, el de género y el desarrollo del país, en el cual cada uno se integra. Hay diversos análisis, estudios de distintos autores alrededor del mundo, donde cada uno pues se enfoca en aspectos o variables específicas. Como podemos ver, pues a la derecha se encuentran los distintos autores y en la izquierda se encuentran las clasificaciones. Por ejemplo, en el sociodemográfico pues se intervienen las variables de edad, cultural, grado de urbanización, estudios, entre otros. En el de género, pues discriminación, segregación laboral, segregación ocupacional, vertical y horizontal, desigualdades salariales, entre otros. Y en el desarrollo del país, pues se encuentra, por ejemplo, crisis económicas, nivel de vida, índice de desarrollo humano, economía y trabajo, en cuanto a los indicadores del trabajo, entre otros. Asimismo, pues este análisis se compone de marco de referencia contextual, el cual es el del sector servicios. Y bueno, pues como antecedentes a este surge en 1930 como una producción fordista keynesiana a partir de la agricultura y de la industria. Y en el año de 1960 es cuando cambia a producción capitalista con insumos en conocimiento, información, tecnología e innovación, y posteriormente cambia a la producción de bienes y servicios en actividades de servicios a empresas, al productor, al consumo intermedio, de subcontratación a empresas, entre otros. Los autores Alan George Barn Fisher, Colin Grant Clark y Jan Feuerstein fueron los creadores de estos tres sectores y de sus divisiones, pero Fisher fue el que catalogó al sector servicios como tercer sector, llamándolo pues sector terciario. Y pues después a partir de esto, pues la influencia de la participación laboral femenina en el desarrollo de un país.
empieza a crecer en el sector servicios a nivel internacional. Perdón, Betty, estamos sobre el tiempo. Si quieres ir cerrando la participación, por favor, un minutito. ¿Les cierro? No, que vayas cerrando tu comentario. Ok. Presentar a la Bueno, metodología para... en cuanto a la metodología, sí, rápidamente, pues es una investigación científica de tipo cuantitativo, pues aquí se muestran la unidad de análisis o casos, la escolaridad, el sector de actividad, tamaño y tipo de unidad económica. Antes mencionado, la población universo de estudio, la muestra, una recolección de información de datos, de archivos electrónicos del INEGI, y las variables que se utilizarán, los programas son Microsoft Excel y IBM SPS Statistics 23. Los métodos y modelos de análisis es la fórmula de la tasa de actividad por género. Perdón. Y se utilizará un modelo de datos panel para dicho periodo, 2005-2022. Aquí se encuentra el diagrama de la estructura de la base de datos del INEGI, de las variables a utilizar, asimismo con sus clasificaciones. A la derecha superior se encuentra la muestra, que es la población de 15 años y más dentro de por género, y abajo se pueden observar las subramas del sector terciario a utilizar. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Pues un comentario primero rápido. Creo que estás de manteles largos porque pocas veces podríamos encontrar un contexto tan favorable como para una investigación como la tuya que con el anuncio apenas ayer del Nobel de Economía para la profesora Claudia Goldin, que trabaja precisamente temas como este que nos estás presentando. Y gran parte de sus desarrollos han tenido que ver con el análisis del impacto que ha tenido el desarrollo del sector servicios en la participación femenina en el mercado laboral. Entonces, creo que pues ahí hay una referencia que vale la pena incluir. No sé qué opinión te merezca este asunto en específico, el tema del Nobel y de las implicaciones que puede tener para el impulso de tu proyecto. Pues sí, apenas ayer me informé de esta autora y pues sí me parece pues relevante ahora este tema. De hecho, pues por eso me enfoqué en realizarlo. Pues sí. Bien. Bueno, pues, ¿En qué estatus se encuentra tu investigación? ¿Ya tienes los datos recopilados? ¿Estás lista estás trabajando sobre las bases de datos? tengo todas las bases de datos y estamos en la formulación del modelo. Bueno, yo ya lo había realizado uno anteriormente en IBM SPS, pero pues utilizaré ahora el de datos panel. Entonces estoy en ese proceso. Todavía no lo hemos realizado, pero pretendemos realizar ese modelo. Muy bien. Bueno, no sé si hay algún comentario de los compañeros. Si no es así. Sí, Álvaro. Yo tengo un comentario. Precisamente va por el lado que comenta el doctor, pero en dirección opuesta. Muchas veces he notado que cuando sale un premio Nobel, varias agendas de investigación se tratan de alinear, o sea, fuerzan mucho la alineación con ese tipo de investigaciones. Yo en lo personal no soy tan a favor de eso, o sea, sí está bien que veamos, pero toma en cuenta también cómo no forzarlo, porque sí vi que tiene muy buenos teóricos y también teóricas. Entonces, si se puede meter adelante y si no, no, es como observación. Y como pregunta, ¿no has intentado hacerlo de manera un poco más desagregada? Porque vi que creo que lo tenías a nivel anual, ¿verdad? ¿Cómo manual? No entiendo. ¿Cómo? Anual. Anual, sí. Sí, es que de hecho las bases del INEGI vienen trimestrales, pero pues se tiene que hacer como un compilado para unirlas y bueno, yo quise hacer así mi análisis anual, no trimestral. Entonces tiene en un periodo así que se vea pues, que sea notorio.
porque en un principio yo tenía la idea de hacerlo corto, como de unos 5 años, de 3 a 5 años, pero mi directora me recomendó que lo ampliara más de 10 años. Entonces, como las bases del INEGI vienen a partir de 2005 y hasta este año 2022 fue que se actualizó este año, porque estaban hasta el segundo o tercer trimestre, entonces por eso lo amplié todos esos años. Y pues a ella le pareció perfecto y pues yo, pues sí, o sea, si gusta ella y por mí no hay problema, yo lo realizo así. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Entonces, retomamos la presentación que se nos quedó a medio camino. Brenda, todo se solucionó, ya estamos de vuelta en la acción. Sí, disculpa, fue un instante que se me fue la electricidad, pero bueno. No te apures, son cosas que pasan en estos entornos. Solamente confírmame, me quedé por la pregunta de investigación y el hipótesis, ¿verdad? Correcto. Va. Pues como les había comentado, mi pregunta de investigación está basada en ver cómo afectan las ineficiencias de las cadenas productivas a las pymes cubanas en el logro del emprendimiento y la competitividad. Y la hipótesis trazada está en que poco nivel de asociación de las cadenas productivas en Cuba y las limitaciones para acceder a cadenas globales provocan una baja competitividad en las pymes y un alto índice de fracaso en los emprendimientos. El objetivo general de la investigación es analizar el impacto que tienen las cadenas productivas en el desempeño de la competitividad y la permanencia en el mercado en las pymes de la industria del calzado en Cuba. Y como objetivos específicos está identificar cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las pymes en Mayabeque en cuanto al acceso a cadenas productivas y contrastar con el estudio de casos cómo el mencionado problema en las cadenas productivas puede afectar a las pymes en Cuba. La justificación del problema desde el punto de vista académico está en que se abordará un tema poco estudiado que se aparta de la doctrina económica socialista que promueve el Estado cubano por su carácter privado y por romper con la propiedad social sobre los medios de producción. Desde el aspecto social es que el surgimiento de estos negocios constituye una esperanza para la población de la isla, por la contribución que revisten para lograr cambios económicos y sociales como nuevas fuentes de ingresos y empleo que les permitan a las personas acceder a salarios más justos y lograr cumplir sus metas y objetivos a través del emprendimiento. Y desde el punto de vista económico, el estudio de estos problemas contribuirá a encontrar soluciones y aportaciones importantes al desempeño más eficiente de un sector llamado a llevar un mayor peso en la economía y la generación de empleo. El objeto de estudio de esta investigación son las cadenas productivas en las pequeñas y medianas empresas que pertenecen al sector privado en Cuba, específicamente en la industria manufacturera de calzado. Este estudio se va a realizar en la provincia de Mayabeque, que es donde yo vivo. Se encuentra en la zona occidental del país. Es una provincia ganadera, agricultora e industrial, que tiene importantes fábricas del sector estatal que comercializan tanto dentro del mercado nacional como internacional productos como el ron Habana Club, muy reconocido en Cuba, cables eléctricos y telefónicos, alimentos, entre otros. La metodología que se utilizará para hacer el trabajo es de tipo cualitativo en la modalidad de caso de estudio. Esta modalidad tendrá un caso descriptivo donde se detalla el objeto de estudio, porque se contará con elementos explicativos que pretende definir cuáles factores de la cadena productiva impiden a las pymes en Mayabeque posicionarse en el mercado competitivo. Los resultados se alcanzarán a partir de entrevistas realizadas a empresarios e informantes clave. Cuando hablamos de informantes clave, estamos contemplando personales del área gubernamental que apoyan a las pequeñas y medianas empresas desde el punto de vista metodológico. Esta metodología permitirá responder la hipótesis planteada de cómo la baja asociación entre empresas dentro de las cadenas productivas, así como las limitaciones para acceder a cadenas globales de valor, afectan el logro del emprendimiento y la competitividad.
El trabajo de tesis se va a estructurar en los capítulos, hasta este momento va a tener estos 4 capítulos que se presentan. En el capítulo 2 se revisará el marco de referencias teóricas, en el cual se inicia con el desarrollo regional como un punto de inicio para poder tomar la decisión del emprendimiento. Y posteriormente se va a analizar la teoría de recursos y capacidades con la innovación y las cadenas de valor, así como las cadenas globales de valor, que todo esto permite las ventajas competitivas en las empresas. El tercer capítulo habla sobre la evolución del sector privado en Cuba. En el caso de mi trabajo, si es necesario explicar la evolución del sector privado en Cuba, porque es un tema que no es muy reconocido y se ha tenido distintos momentos. Se puede decir que tienen 3 etapas. La etapa principal es con la aparición de los trabajadores por cuenta propia, que surge en la década del 90, a partir del derrumbe del campo socialista, donde solamente se permitía el desarrollo de 35 actividades de carácter familiares, no se podía contratar, estas eran restringidas, y solamente se ocupaba el 12% de los empleados de la nación pertenecían al sector privado. Una segunda etapa surge en la década del 2010 con la aparición de las cooperativas no agropecuarias. Ya si se permite la contratación de personal, se incrementan las actividades a 180 y los trabajadores que pertenecen a este sector aumentan a 157.000 trabajadores, abarcando sectores como la gastronomía, el transporte, la recuperación de materia prima y productos de construcción. Y una última etapa y más reciente en el 2023 con la aparición de las pequeñas y medianas empresas. Esto ocurre en agosto del 2021, ya es más flexible, se pueden hacer de carácter privado, estatal o mixto, incluyen mayor actividades y a día de hoy existen 8.774 empresas. Mi tutora me recomienda que realice una pequeña descripción de cómo se ha desempeñado la industria del calzado en Cuba, y en el 5º capítulo se realizará el trabajo empírico, donde tengo 3 empresas que tienen historiales completamente diferentes, así como años de creación. Un ejemplo es la empresa B, que tiene más de 25 años de creada, que empezó comercializando calzado de vestir, incluso en mercado extranjero, haciendo unos 2.000 pares a la semana, y a día de hoy el poco acceso o el deficiente acceso a cadenas productivas lo han llevado a que ya hoy no producen, solamente comercializan lo que hacen otros productores. La empresa C empezó como reparación de calzado y a día de hoy ya produce calzado, los comercializa y además hace envases de plástico. Evidencia de cómo ha crecido y escalado ha tenido un escalamiento industrial. Y la empresa A, que pues sí ha empezado como productora comercializadora de calzado, pero se ha visto un incremento a partir de la producción al inicio y al final. Pues aquí tengo mis referencias bibliográficas y pues es todo. Muchas gracias, Brenda. En pocas ocasiones un proyecto con un alcance descriptivo, explicativo como el tuyo puede ser pertinente para un trabajo de titulación en el marco de este programa en específico, un programa con el perfil y la rigurosidad que tiene. Pero creo que este que tú nos presentas es una de esas honrosas excepciones, en donde estamos en un escenario es interesante de documentar en sí mismo, que presenta una peculiaridad, al menos en mi opinión, lo suficientemente alta como para que valga la pena hacer esta descriptiva que no existe, que intenta explicarnos el nivel de desarrollo de las cadenas de proveeduría internas en este contexto de una incipiente economía privada, y da una oportunidad interesante para ver cómo este desarrollo también se ve relacionado con cadenas globales de valor. Entonces, de entrada,
una vez más, en un contexto si quieres hacer lo mismo en México, pues sería un proyecto, creo yo, limitado, no alcanzaría. Pero en este caso específico es, creo, muy relevante y puede ser muy interesante además. Y son de esas experiencias que creo que valen la pena dejar plasmadas así. Y creo que además es el nivel de análisis correcto para el problema que quieres analizar. Porque intentar llevarlo al siguiente nivel, a la contrastación de hipótesis específicas respecto del comportamiento de los agentes o cosas así, es complejo si no se tiene primero esta descripción, que es, creo yo, un punto de partida. Entonces, lo veo interesante. No sé si haya preguntas o comentarios por parte de los compañeros. De no ser así, el trabajo de campo, ¿tendrás los tiempos y las formas de realizarlo? Es decir, no será muy complejo logísticamente hablando porque tú estás acá en Guadalajara, es decir, ya lo tienes planificado para que puedas salir. Entiendo, perdón, que necesitarás Bueno, una planificación importante para que le saques provecho a cada visita que puedas hacer con las empresas. En estas vacaciones de julio y agosto, antes de irme, mi directora de tesis y yo trabajamos en la matriz y la dejamos formada, y entonces yo sí pude hacer trabajo de campo y ya tengo más del 90% de la matriz respondida. Excelente. Ya de hecho lo que le estoy es organizando, porque sí sí debo organizar en qué orden irán las preguntas, valga la redundancia, y las respuestas, pero ya tengo una muy buena información. Y pues la otra pretendo hacerla en diciembre cuando ya me regrese a Cuba. Muy bien. Espero que sí me dé tiempo. Estoy seguro de que sí. Pues si no hay ningún comentario en particular, me gustaría redondear entonces lo que hemos tenido, una jornada que considero ha sido intensa, pero gratificante, al menos para mí como espectador y como un acompañante de los proyectos que ustedes nos están mostrando. Hemos tenido de todo un poco, proyectos que van desde análisis muy específicos en sectores muy particulares, que evidentemente tienen ramificaciones y alcances más allá del sector de actividad del que se trate, pero que sí están muy focalizados, y también pasamos por proyectos que que están tocando temas que son de gran relevancia y que están en los ODS, como los temas del agua o en los temas de género. También estamos viendo proyectos con un alcance, pues, por ejemplo, que salen de las fronteras nacionales, como es este último caso. Entonces, un conjunto de proyectos interesantes, cada uno con sus matices particulares y con sus retos también específicos, que considero serán de gran utilidad, tanto científicamente hablando como en un sentido más pragmático. En este sentido, pues me gustaría terminar esta jornada agradeciendo en nombre de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos y de los estudiantes de dicho programa, a la organización del evento, a la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, al CUSEA, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, la División de Economía y Sociedad, también a la Plataforma de Economía Jalisco, que está alojando el video que se está eh, realizando en este momento, y pues también directamente a Comexo, los encargados de la organización y la logística de este proceso. Muchas gracias por el foro. Esperamos que las investigaciones que aquí se han presentado resulten de interés y que puedan avivar el gusto por aquellos que nos escuchen en algunas de estas temáticas. Con toda confianza, siéntanse la libertad de acercarse a la coordinación de este programa si desean más información sobre los proyectos, que pronto estarán en una etapa final, podrán estar listos para pues, coexistir en sociedad, ¿no? Y finalmente, gracias a los participantes. Un esfuerzo importante. Agradecerles una vez más, esta jornada intensa, pero fructífera, creo yo. Muchas gracias a todos y pues con esto damos por concluido la sesión. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.